Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase en donde vamos a hablar del sistema digestivo, ¿ya? El sistema digestivo, primero que todo, hay que recordar que está formado por muchos órganos. Es por eso que es un sistema. Todos los órganos que forman a nuestro sistema digestivo van a trabajar muy coordinadamente para una función específica de nuestro cuerpo. Y esta es poder digerir todos los alimentos y poder extraer los nutrientes que los forman. ¿Cómo es esto? ¿Qué son los nutrientes? ¿Qué es digerir? Quizás son las preguntas que usted se hace. Vamos a empezar diciendo que los nutrientes, ¿ya?, son las pequeñas moléculas que conforman los alimentos y que son necesarias para nosotros, especialmente para nuestras células, para que puedan obtener energía y realizar todas las funciones que necesitan. Y cuando hablemos de digerir, queremos decir que algo que se digiere, es decir, que se fragmenta y se transforma en algo más sencillo, ¿ya? Porque cuando nosotros comemos algo, si se da cuenta, es con trozos grandes. Nuestros dientes lo hacen más pequeño y luego se va degradando en algo mucho más pequeño. ¿Para qué tiene que ser esto tan pequeño? Para poder sacar las moléculas que son nutrientes. ¿Cuáles son nutrientes? Proteínas, los lípidos o grasitas, las vitaminas, las sales minerales, el agua, ¿ya?, que viene contenida en algunos alimentos, especialmente en fruta y en verduras. Proteínas, no sé si lo dije. Todas estas moléculas son necesarias para nosotros, para nuestras células. Y para que llegue a nuestras células, tiene que primero que todo pasar por un proceso de digestión, ¿ya? Es decir, se tienen que sacar de los alimentos para que puedan llegar a nuestras células. Entonces, ¿quién hace ese trabajo? Todos los órganos en conjunto del sistema digestivo. En esta clase vamos a hablar sobre cómo está conformado el sistema digestivo y sobre los procesos que se llevan a cabo dentro de nuestro sistema digestivo en sus distintas estructuras o órganos que lo conforman. Así es que hay que poner mucha atención. Bueno, para empezar, como aquí tenemos una imagen, ¿ya? Esta es una imagen de un libro cualquiera. En su libro también está la imagen del sistema digestivo. En la página como título dice componentes del sistema digestivo y usted va a poder encontrar cada uno de los órganos que forma parte de este sistema y además la función que desempeña, ¿ya? Hay que tener en cuenta lo siguiente. El sistema digestivo está conformado por dos grandes partes. La primera, es el tubo digestivo, ¿ya?, que como el nombre lo dice, es un gran tubo extenso que tiene nombres en diferentes partes y que es por donde pasa el alimento y se va digiriendo, ¿ya? Y la otra parte del sistema digestivo son las glándulas anexas, que como su nombre lo dice, están anexadas, están puestas para colaborar con todo el proceso de digestión. Y el alimento no pasa por las glándulas. Y son tres glándulas, ¿ya? Estas tres glándulas son las glándulas salivales, que están en la boca, el hígado y el páncreas, que también tienen ambas, es decir, las tres, tienen funciones en relación a producir líquidos o sustancias que van a ayudar en todo el proceso de digestión que ocurre en el tubo digestivo. Entonces, primera pregunta, ¿es lo mismo tubo digestivo que glándulas anexas? No, ambas partes conforman el sistema digestivo. Una es el tubo por donde pasa el alimento y otras son las glándulas que producen sustancias para ir digiriendo los alimentos. Pero el alimento pasa por las glándulas anexas. ¿Qué dicen? No pasa. Recuerde que el alimento solo pasa por todas las partes del tubo digestivo. Así que eso anótelo, porque puede ser pregunta de evaluación. Ya.
Entonces, ¿anotaron eso que acabo de decir? Vamos a continuar ahora diciendo cuáles son las partes o las estructuras del tubo digestivo, ¿ya? Atención, voy a poner mi dibujito para que usted se pueda ir guiando, ¿ya? El tubo digestivo parte por la cavidad donde ingresa el alimento, que es la boca, ¿ya? Usted lo puede encontrar como boca o cavidad bucal. Inicia ahí y luego continúa por el esófago, ¿ya? El esófago continúa con el estómago. Del estómago, intestino delgado, posteriormente el intestino grueso, el recto y termina con el orificio que es el ano. Todas esas son las partes o componentes del tubo digestivo. Entonces, ya diciendo las partes o componentes del tubo digestivo, tenemos además que decir cuáles son las glándulas anexas, que yo ya lo mencioné. Son 3. Glándulas salivales, hígado y páncreas. Vamos a hablar de estas 3, ¿ok? Vamos a ir viendo las funciones de cada una a medida después de que yo vaya explicando todo el proceso de digestión. Ya. Después de tener claro cuáles son las estructuras o componentes del sistema digestivo en general, vamos ahora a ir viendo todos los procesos que ocurren a lo largo del tubo digestivo y además cómo las glándulas anexas van apoyando este proceso, ¿ya? ¿Dónde cree usted que parte todo esto? ¿Mm? ¿Cuándo come? En la boca, la cavidad bucal. Cada vez que usted come, estamos hablando de que usted ingiere algo. Y ese primer proceso de entrar el alimento a nuestra boca se llama ingestión, ¿ya? Ingestión de alimento. ¿Qué quiere decir? Que ingresó el alimento a la boca, cualquiera que sea. En la boca ocurre el primer proceso de digestión, ¿ya? Y hay 2 tipos de digestión que ocurren dentro de la boca. El primero es la digestión mecánica, que la llevan a cabo los dientes y la lengua cuando van masticando y mezclando el alimento con la saliva, ¿ya? Esa es la digestión mecánica, triturarlo y hacerlo más pequeño. Pero además ocurre una digestión que se llama digestión química. ¿Por qué? Porque la saliva tiene una sustancia química que degrada algunos nutrientes, algunos alimentos que son ricos en carbohidratos, como por ejemplo el pan, el arroz, los fideos, empiezan todo su proceso de digestión química en la boca, gracias a la saliva. La saliva, ¿dónde se produce? ¿Dónde creen ustedes? En las glándulas anexas que se llaman glándulas salivales. De hecho, si usted hace este movimiento sin comer, se produce o se libera saliva a su boca. Entonces, el alimento ingresa a la boca, que se llama ingestión. Luego el alimento se empieza a triturar, a masticar, ¿no es cierto?, a ser más pequeño gracias a los dientes y se va mezclando con la lengua, con la saliva, ¿ya? Si usted se ha dado cuenta, se va formando una pasta, ¿ya? Esa primera pasta que ya empieza el proceso de digestión tiene el nombre de bolo alimenticio, ¿ok? Entonces, si yo le pregunto, ¿cómo se llama la mezcla de alimento triturado y saliva que está en la boca? Y usted me debería decir bolo alimenticio, ¿ok? Luego de que se forma el bolo alimenticio, que es esta mezcla de alimento triturado como papilla y saliva, el bolo alimenticio es impulsado hacia atrás gracias a la lengua, hacia atrás por la faringe, ¿ya? Para llegar a un tubo que se llama esófago, ¿ok? Cada vez que el bolo alimenticio es impulsado y pasa por la faringe, ¿ya? Bajando por el esófago, eso se llama deglución.
que en sencillas palabras, cuando el bolo alimenticio está haciendo, pasa por el proceso de deglución, en sencillas palabras quiere decir que es tragar el bolo alimenticio, ¿ya? El bolo alimenticio va a descender por el tubo que tenemos en esta zona que se llama esófago, ¿ya? Es un conducto muscular, un tubo muscular. Y este tubo muy particular, que es un músculo, se mueve de forma involuntaria, es decir, nosotros no podemos manejar eso, se mueve de forma involuntaria para que el alimento vaya bajando y se mueve. Nosotros no nos damos cuenta, pero el alimento va bajando gracias a estos movimientos involuntarios del esófago. Estos movimientos reciben el nombre de movimientos peristálticos y es gracias a ellos que el alimento puede descender hasta el estómago, ¿ya? ¿Se ha fijado que si usted come sentado o come recostado, el alimento igual llega hacia hasta el estómago, no se le devuelve? Es gracias a estos movimientos que hacen que el alimento, o sea, en este caso ya el bolo alimenticio, vaya bajando hasta llegar al estómago. Después de que el alimento desciende por el esófago, va a llegar ya a nuestro estómago, que es un órgano también muscular con una forma de una bolsa, así como una jota, ¿ya? Que tiene por función seguir digiriendo los alimentos con líquidos y sustancias que se producen en su interior, ¿ya? ¿Qué se produce en su interior? Líquidos como jugos gástricos, ¿ya? Que son muy fuertes para poder digerir y transformar en pequeñas unidades a todo lo que son las proteínas, por ejemplo, ¿ya? Y además de todos los otros nutrientes que también van a ir llegando hacia el estómago ya un poco digeridos en este bolo alimenticio. Hay que tener en consideración que a la entrada del estómago hay un esfínter, ¿ya? Que es como una puerta. Un esfínter va a abrirse y cerrarse para que vaya pasando el alimento, ¿ya? Y sobre todo para que no se devuelva, ¿ya? No se devuelva el alimento ni tampoco salgan del estómago todos estos jugos que son muy ácidos y muy fuertes, ¿ok? Que podrían herir el esófago. Entonces, el estómago está encargado de la digestión de los alimentos y aquí también ocurre una digestión química gracias a estos jugos gástricos que también tienen sustancias para degradar los alimentos y además tiene unas paredes muy resistentes y gruesas para resistir la acidez dentro del estómago, ¿ok? Acá ese bolo alimenticio se vuelve aún una papilla mucho más aguada y mucho más blanda por la acidez que tienen estos jugos gástricos y se desintegra mucho más. Acá en el estómago, esa mezcla, esa papilla de alimento ya pasa a llamarse quimo, ¿ya? No se sigue llamando bolo alimenticio, sino que en el estómago la papilla de alimento se llama quimo, ¿ok? Al final del estómago también se va a encontrar con una puerta, por decirlo así, que es un esfínter, que también bloquea la salida del estómago, que se llama píloro. El píloro también se abre y se cierra cada vez que el quimo va pasando ahora hacia el intestino delgado. Cuando este quimo entra al intestino delgado, también se mezcla con otras sustancias que son vertidas o vaciadas desde glándulas anexas como el hígado y el páncreas, ¿ya? El hígado y el páncreas entonces liberan sustancias hacia el intestino delgado para mezclarse con el quimo y además de jugos que el mismo intestino produce. Entonces, a esta nueva mezcla de muchas sustancias de las glándulas anexas, además de la papilla aún más digerida,
es entonces que acá en el intestino delgado, especialmente en la primera parte del intestino delgado, eh, el alimento como papilla ahora sí recibe el nombre de quilo, ¿ya? Ya no es más llamada quimo, sino que llamada quilo. Entonces, una cosa importante que hay que tener en consideración que no había mencionado. El intestino delgado es muy largo y se divide en 3 partes, ¿ya? Duodeno, yeyuno e ilio. ¿Cuál es la participación de las glándulas anexas en esta parte del sistema digestivo? ¿Ya? El hígado es un órgano bastante grande en comparación a otros, pero que se ubica más o menos en este costado de nuestro cuerpo. Su función es producir una secreción, bueno, una de sus tantas funciones, la que nos importa ahora para el sistema digestivo, es que produce una sustancia llamada bilis. La bilis tiene por función degradar o emulsionar o hacer más fácil la digestión de las grasas, ¿ya? Y esta bilis, este líquido, se produce en el hígado y se almacena en la vesícula biliar. Y cada vez que se necesita, entonces la vesícula biliar libera hacia el intestino delgado bilis. El páncreas, ya que se ubica por detrás del estómago, es más pequeñito y también produce una sustancia que se llama jugo pancreático. El jugo pancreático tiene por función también ayudar a la digestión de las grasas, proteínas que van quedando y además carbohidratos, ¿ya? Acá en el duodeno, en la primera parte del intestino delgado, es donde finaliza la digestión de los alimentos, ¿ya? Voy a hacer un recuento. Ocurre digestión en 3 partes del tubo digestivo, en la boca, en el estómago y en la primera parte del intestino delgado. Cuando ya está todo digerido y sigue avanzando por el intestino delgado, esta papilla llamada quilo, empieza ahora entonces a ocurrir un nuevo proceso, que es la absorción de los nutrientes. Luego de que todos los nutrientes han sido degradados a lo más pequeñito, en el intestino delgado, en su interior, hay unas microvellosidades, ¿ya? Estas microvellosidades son como dedos, por decirlo así, ¿ya? Que es como una alfombra estas de pelo. ¿Ustedes han visto estas alfombras que tienen muchos pelos? Ya, está tapizado todo el conducto del intestino delgado por estas microvellosidades, que su función es la absorción de los nutrientes. ¿A qué me refiero con la absorción? ¿Ustedes han visto una esponja cuando se absorbe agua? ¿Ya? Lo que hacen es que toman todos los nutrientes, estas microvellosidades, y las sacan del intestino y se la pasan a la sangre. Porque si usted ve la imagen en su libro y en otra que yo le voy a subir, se va a dar cuenta que las microvellosidades, que son tejidos, ya son muchas células que están unidas, van a estar rodeados de muchos vasos sanguíneos, de muchas capilares que son venas y arterias muy pequeñitas. La función entonces es que recogen los nutrientes y se la llevan a la sangre, ¿ya? Para que después finalmente lleguen al destino que es la célula, ¿ya? Entonces, en el intestino delgado, para recapitular, pasan 2 procesos. Termina la digestión de los alimentos en el duodeno y posteriormente a eso, la papilla que va avanzando, que se llama quilo, empieza a ser absorbida por las microvellosidades, empieza a ser absorbidos los nutrientes, ¿ya? Entonces, las microvellosidades son muy importantes. Si no estuviesen estas, sería más lenta la absorción de los nutrientes y llegaría mucho más lenta también hacia nuestras células. Bueno, aquí en este libro busqué una imagen que representa más o menos el interior del, ¿ven?
El interior del tubo del intestino delgado está con muchas microvellosidades, que son, como les decía yo, como muchos deditos. Y al interior de estos están los vasos capilares o los vasos sanguíneos muy pequeños que van a recoger los nutrientes, ¿ya? Entonces, la absorción de los nutrientes ocurre en el intestino delgado. Y es muy importante porque de esa forma la sangre los recoge y después los lleva hacia la célula. Otra cosa muy importante es que el 80% del agua que nosotros consumimos, ya sea líquida o que está contenido en los alimentos, se absorbe en el intestino delgado, es decir, pasa hacia la sangre el 80% del agua en esta porción del tubo digestivo, ¿ya? Y finalmente, después de que se ha producido la absorción de los nutrientes en el intestino delgado y de la mayor cantidad de agua, lo que va quedando y lo que no ha sido digerido, como por ejemplo fibras vegetales, pasan a la última porción del tubo digestivo, que es el intestino grueso. El intestino grueso es más corto que el intestino delgado y es de mayor grosor. Y acá ocurre la eliminación de los desechos. Se forman lo que nosotros conocemos como heces fecales. ¿Por qué? Porque en el intestino grueso lo que pasa es que se termina de absorber el agua y los desechos que van quedando empiezan a acumularse luego en el recto, ¿ya? Entonces, se termina de absorber el agua en el intestino grueso y además se absorben todas las vitaminas y las sales minerales. En ese proceso, o sea, en esta parte del tubo digestivo ocurre este proceso de absorción, ¿ya? Y además, en el intestino grueso se forman lo que conocemos como heces fecales. Se almacenan en el recto y finalmente salen expulsados por el orificio que es el ano. El proceso de eliminación de desechos y de formación de heces fecales se conoce como egestión y es el último proceso que ocurre dentro de nuestro tubo digestivo, ¿ya? Entonces, el alimento que entra por nuestra boca recorre todo el tubo digestivo por sus diferentes partes, se va mezclando con diferentes sustancias, se va degradando y finalmente se absorben los nutrientes y los desechos salen eliminados por el ano, ¿ya? El alimento también es importante recordar que recibe distintos nombres a medida que va avanzando por nuestro tubo digestivo. En la boca, al mezclarse con la saliva, es el bolo alimenticio. En el estómago, al mezclarse con los jugos gástricos, es el quimo. Y en el intestino delgado es el quilo, luego de que se mezcla con el jugo pancreático, la bilis y los jugos intestinales. Espero que esta explicación les haya servido y que sobre todo hayan aprendido. Nos vemos en la próxima clase.